El desahogo. El camino que partía de la aguda tensión espiritual de los últimos días pasados en el campo, de la guerra de nervios a la paz mental, no estaba exento de obstáculos. Sería un horror pensar que el prisionero liberado no tenía ya necesidad de ningún cuidado. Debemos considerar que un hombre que ha vivido bajo una presión mental tan tremenda y durante tanto tiempo corre también peligro después de la liberación, sobre todo habiendo cesado la tensión tan de repente. Dicho peligro, desde el punto de vista de la higiene psicológica, es la contrapartida psicológica de la aeroembolia, lo mismo que la salud física de los que trabajan en cámaras de inmersión correría peligro si de repente abandonaran la cámara, donde se encuentran bajo una tremenda presión atmosférica. Así también el hombre que ha sido liberado repentinamente de la prisión espiritual puede sufrir daño en su salud psíquica. Durante esta fase psicológica se observaba que las personas de naturaleza más primitiva no podían escapar a las influencias de la brutalidad que les había rodeado mientras vivieron en el campo. Ahora, al verse libres, pensaban que podían hacer uso de su libertad licenciosamente y sin sujetarse a ninguna norma. Lo único que había cambiado para ellos era que en vez de ser oprimidos, eran opresores. Se convirtieron en instigadores o no objetores de la fuerza y de la injusticia. Justificaban su conducta con sus propias y terribles experiencias y ello solía ponerse de manifiesto en situaciones aparentemente inofensivas. En una ocasión paseaba yo con un amigo camino del campo de concentración, cuando de pronto llegamos a un sembrado de espigas verdes. Automáticamente yo las evité, pero él me agarró del brazo y me arrastró hacia el sembrado. Yo balbucí algo referente a no tronchar las tiernas espigas. Se enfadó mucho conmigo, me lanzó una mirada airada y me gritó: «¡No me digas! ¿No nos han quitado bastante ellos a nosotros? Mi mujer y mi hijo han muerto en la cámara de gas, por no mencionar las demás cosas. ¿Y tú me vas a prohibir que tronche unas pocas espigas de trigo?» Solo muy lentamente se podía devolver a aquellos hombres a la verdad lisa y llana de que nadie tenía derecho a obrar mal, ni aun cuando a él le hubieran hecho daño. Tendríamos que luchar para hacerles volver a esa verdad, o las consecuencias serían aún peores que la pérdida de unos cuantos cientos de granos de trigo. Todavía puedo ver a aquel prisionero que, enrollándose las mangas de la camisa, metió su mano derecha bajo mi nariz y gritó: «Que me corten la mano si no me la tiño con sangre el día que vuelva a casa». Quiero recalcar que quien decía estas palabras no era un mal tipo, fue el mejor de los camaradas en el campo y también después. Aparte de la deformidad moral resultante del repentino aflojamiento de la tensión espiritual, otras dos experiencias mentales amenazaban con dañar el carácter del prisionero liberado: la amargura y la desilusión que sentía al volver a su antigua vida. La amargura tenía su origen en todas aquellas cosas contra las que se rebelaba cuando volvía a su ciudad. Cuando a su regreso aquel hombre veía que en muchos lugares se le recibía solo con un encogimiento de hombros y unas cuantas frases gastadas, solía amargarse preguntándose por qué había tenido que pasar por todo aquello. Cuando por doquier oía casi las mismas palabras: «No sabíamos nada y nosotros también sufrimos», se hacía siempre la misma pregunta: ¿es que no tienen nada mejor que decirme? La experiencia de la desilusión es algo distinta. En este caso no era ya el amigo cuya superficialidad y falta de sentimientos disgustaban tanto al exclaustrado que finalmente se sentía como si se arrastrara por un agujero sin ver ni oír a ningún ser humano, que le parecía cruel sino su propio sino. El hombre que durante años había creído alcanzar el límite absoluto del sufrimiento se encontraba ahora con que el sufrimiento no tenía límites y con que todavía podía sufrir más y más intensamente.
Cuando hablábamos de los intentos de infundir en el prisionero ánimo para superar su situación, decíamos que había que mostrarle algo que le hiciera pensar en el porvenir. Había que recordarle que la vida todavía le estaba esperando, que un ser humano aguardaba a que él regresara. Pero, ¿y después de la liberación? Algunos se encontraron con que nadie les esperaba. Desgraciado de aquel que halló que la persona cuyo solo recuerdo le había dado valor en el campo ya no vivía. Desdichado aquel que cuando finalmente llegó el día de sus sueños encontró todo distinto como lo había añorado. Quizás abordó un trolebús y viajó hasta la casa que durante años había tenido en su mente. Quizá llamó al timbre, al igual que lo había soñado en miles de sueños, para encontrarse con que la persona que tendría que abrirle la puerta no estaba allí, ni nunca volvería. Allá en el campo todos nos habíamos confesado unos a otros que no podía haber en la tierra felicidad que nos compensara por todo lo que habíamos sufrido. No esperábamos encontrar la felicidad. No era esto lo que infundía valor y confería significado a nuestro sufrimiento, a nuestros sacrificios, a nuestra agonía. Ahora bien, tampoco estábamos preparados para la infelicidad. Esta desilusión que aguardaba a un número no desdeñable de prisioneros resultó ser una experiencia muy dura de sobrellevar y también muy difícil de tratar desde el punto de vista del psiquiatra. Aunque tampoco tendría que desalentarle, muy al contrario, debiera ser un acícate y un estímulo más. Pero para todos y cada uno de los prisioneros liberados llegó el día en que, volviendo la vista atrás a aquella experiencia del campo, fueron incapaces de comprender cómo habían podido soportarlo. Y si llegó por fin el día de la liberación y todo les pareció como un bello sueño, también llegó el día en que todas las experiencias del campo no fueron para ellos nada más que una pesadilla. La experiencia final para el hombre que vuelve a su hogar es la maravillosa sensación de que después de todo lo que ha sufrido ya no hay nada a lo que tenga que temer, excepto a Dios.